Difícilmente yo hablo de mí en los videos que realizo. Los utilizo para transmitir conocimiento acerca de cómo desde la psicología se pueden interpretar los fenómenos féricos. Pero en esta ocasión, para hablar de este fenómeno, lo voy a hacer desde mi persona. Es decir, en primera persona, voy a hablar de una experiencia que tuve cuando yo era niña, prácticamente entrando a la pubertad, y de lo que observé respecto a un tipo de ser que ha sido investigado por muchos autores y que Jung también explica a través del arquetipo de la sombra. Me refiero a los famosos seres sombra. Esta historia se remonta a los años 80, finales de los 80, cuando yo era aún una niña y me encontraba preparándome para el examen de admisión a la escuela secundaria. En México, la secundaria, la educación básica, se inicia alrededor de los 11, 12 o 13 años de edad de los niños. Y yo tenía 11 años, yo era todavía pequeña y sentía la presión de pasar el examen para poder primero quedar en la escuela que estaba más cercana a mi casa y en segundo lugar para que pudiera quedarme en el turno matutino. Entonces yo dedicaba muchas horas a estudiar. Y en una ocasión, mientras yo estudiaba en un escritorio pequeño que tenía en mi recámara, mi casa era de planta baja y un piso arriba, y en la parte de arriba se encontraba mi recámara y yo estaba estudiando. Eran las vacaciones de verano y se aproximaba el examen. Entonces, mientras yo estudiaba, me concentraba mucho en mis estudios, de repente sentí como una presencia y con el rabillo del ojo pude observar una especie de sombra con la forma de un ser humano que atravesaba el pasillo hacia la recámara de mis padres. Extrañamente sentí un escalofrío en todo el cuerpo, me estresé muchísimo, me levanté y sabiendo que la única persona que se encontraba en la casa era mi madre, comencé a llamar a mi mamá, pensando que había sido mi mamá, pero sintiendo algo muy extraño en el ambiente. Ingresé a la recámara y me di cuenta de que no había nadie. Nuevamente con el rabillo del ojo pude ver a esa entidad, ese ser que parecía más bien una sombra, pero que era tridimensional, que caminaba por el pasillo hacia el baño. Entonces rápidamente me dirigí hacia el baño, hablando fuertemente, mamá, diciendo mamá, porque de alguna manera yo tenía la esperanza de que se tratara de mi mamá, quien estaba arriba caminando en el pasillo. Pero una vez que llegué al baño me di cuenta de que el baño estaba vacío, no había nadie en el baño, igual que no había nadie en la recámara. Entonces me di cuenta de que aquella entidad, aquella cosa que había observado, no estaba. Me asusté mucho, salí corriendo, corrí por las escaleras muy asustada y llegué hasta el patio trasero donde se encontraba mi mamá. Mi mamá me vio muy asustada. Y entonces mi mamá me trató de calmar, subió conmigo y no había nadie en la planta alta. Mi mamá quiso calmarme diciendo que era el espíritu de mi abuela muerta que había ido a visitarme y a cuidarme, ¿no? Una forma que tienen los papás de calmar a los niños ante ciertas situaciones. Pero algo me decía que eso no había sido mi mamá, era otra cosa. Y bueno, esta experiencia me lleva ahora a la interpretación psicológica. Antes quiero comentar que este tipo de experiencias son raras. Normalmente no suceden más que una o dos veces en la vida de las personas que no tienen problemas psicológicos. Y de ahí que a mí la verdad me molesta mucho cuando hay personas que dicen que ven cosas y les dan una connotación siempre positiva, porque en realidad lo que están haciendo es llamar la atención y querer que el resto de la gente diga, wow, es que ellos son los elegidos para ver hadas, duendes o ángeles, cosas por el estilo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque tal vez estemos ante una persona que nos quiere manipular, que nos está engañando, o bien
ante una persona que tiene algún tipo de epilepsia o esquizofrenia. Entonces hay que considerar cómo son estas visiones y de quién se trata y las circunstancias. Entonces, bueno, ahora continuamos con la interpretación. Los niños, cuando pequeños, sienten mucha atracción hacia las sombras. Yo recuerdo cuando era muy niña que solía jugar con mi sombra y que algo que me causaba mucho interés e incluso un poquito de obsesión era el que no me podía separar de ella por más que corriera y que podía jugar y hacer muchas cosas con mi sombra. A los niños les llama la atención la sombra cuando son muy pequeñitos. Conforme van creciendo se olvidan y la consideran algo que está ahí siempre. Pero cuando son pequeños sí tienen interés en la sombra y les parece algo muy llamativo. La sombra como arquetipo, es decir, como símbolo pues primitivo y primogéneo del mundo social, bueno, pues tiene muchos significados. El ser humano con su atavismo, alguna vez en su historia primitiva, estuvo muy interesado también en las sombras. De tal forma que en las cuevas yo imagino a aquellos hombres primitivos alumbrándose con las primeras fogatas, con los primeros fuegos y observando las sombras que al fondo de las cuevas se proyectaban. La sombra es receptáculo de muchas imágenes del inconsciente y de esa forma se ha convertido en receptáculo también del inconsciente colectivo. Así es que los niños heredan la tendencia hacia la curiosidad por las sombras y también una tendencia hacia los posibles significados de ella. En todo el mundo se habla de la presencia de unas formas como tipo entidades que tienden a parecer sombras. A ellos se les conoce como seres sombras. Se considera que son seres malignos. Y podemos observar que estos seres oscuros pues también son arquetípicos y que pertenecen a todas las culturas y que muchas veces son interpretados como seres demoníacos o negativos. En la cultura mexicana podemos hablar del charro negro, que es una representación del demonio. Pero también en otras culturas se habla del hombre del sombrero, que van siempre vestidos de negro, con un sombrero de copa, y que dan la impresión de ser personas que no pertenecen al tiempo presente. ¿Pero qué podrían ser estos seres sombra? Bueno, desde la interpretación de Carl Gustav Jung, vamos a hablar del arquetipo de la sombra. El arquetipo de la sombra, como lo había comentado, como todos los arquetipos, es receptáculo del inconsciente colectivo. Es una forma que toma el inconsciente colectivo para proyectar ciertas ideas. Esto es bien interesante, porque los objetos como tales, el ser humano, cuando los percibe, los va a interpretar. De ahí que el ser humano convierte todos los objetos y todas las experiencias en símbolos, con un significado para él. Así es como se va construyendo el inconsciente colectivo, pero también como se va construyendo la mente individual. Y entonces, bueno, pues si las sombras fueron algo que en el mundo primitivo llamaba tanto la atención, es fácil entender por qué se convierten en arquetipos. Pero además, su esencia misteriosa les llevó a ser receptáculo de todo lo misterioso, pero además de todo lo negativo. Si concebimos a los seres sombra, al charro negro, al hombre del sombrero, como producto de la mente humana, es decir, como producto de la conciencia, entonces entenderemos que se trata de un producto muy antiguo que se hereda generación tras generación y que representa todo aquello negativo del ser humano. De ahí que podemos hablar de que cuando decimos nuestro lado sombra o nuestro lado sombrío, estamos hablando de todo aquello oculto, que nos da vergüenza,
que es negativo, que nos da pena, que nos preocupa, nuestro lado sombrío, nuestro lado maligno. Y bueno, todos los seres humanos tenemos un lado sombrío, es decir, todos los seres humanos tenemos integrada una sombra. De tal forma que probablemente estos seres sombra en realidad sean productos de la conciencia, pero de ese lado de la conciencia que no queremos encarar porque nos resulta demasiado negativo, porque nos asusta, porque nos resulta vergonzoso. Y de ahí que yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué yo vi este ser sombra? Yo pienso que porque estaba muy estresada. En primer lugar, era una etapa de mi vida en que estaba dejando la niñez para entrar en la etapa difícil de la adolescencia, de la pubertad. Estaba por ingresar a la secundaria y me habían hablado muy mal mis abuelos acerca de la secundaria, pensando en el comportamiento de los chicos adolescentes. Entonces yo tenía miedo de entrar a la secundaria. Además tenía una fuerte presión por el examen. Tenía que pasar el examen y con buena calificación, si no me quedaría fuera de la secundaria que yo quería para estudiar. Entonces era mucho el estrés que tenía. Y considerando todo eso y el contexto en el cual yo me encontraba estudiando, preocupada por el examen, etcétera, etcétera, no es nada difícil que mi mente hubiese proyectado una imagen sombría de alguna forma para que así, pues esta me indicara que estaba yo sufriendo mucho estrés, ¿no? Muchas preocupaciones y muchos miedos. Esto puede ser de manera colectiva. Cuando en un país o en una región o en un pueblo hay mucha violencia, se empiezan a presentar también seres sombra. Suelen ser las proyecciones de todo lo negativo que hay en las mentes de los habitantes de un pueblo. Esta es la interpretación que hacen los psicólogos. Vuelvo a repetir, para los psicólogos junguianos es muy importante darle significado a cualquier objeto. Pero aquí quiero aclarar. Por ejemplo, cuando hablamos de la interpretación de los sueños, lo que hacen los psicólogos junguianos es, sí, interpretar, pero desde el punto de vista del paciente o de la persona a quien se le está interpretando el sueño. Así, si tú tienes un sueño y quieres saber su significado, pregúntatelo, ¿qué significa para ti lo que soñaste? ¿Sí? Esa sería la pregunta principal. ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Cuál crees que es el mensaje de ese sueño para ti? Si empezamos a hacer este tipo de preguntas, encontramos el significado del sueño. Ahora, vuelvo a repetir, esta es la interpretación para los psicólogos desde el punto de vista de la escuela de Jung. Es que si estos seres son independientes a la conciencia, o sea que si existen por sí mismos y son seres de otras dimensiones, como lo decía John Keel con el Mothman, bueno, no tenemos pruebas para demostrarlo. Las pruebas que se pudieran obtener pertenecen al terreno de los testimonios, por tanto de la percepción de los seres humanos, de la capacidad de percibir estos seres, pero no como tal. Tenemos pruebas de su existencia física a partir de cosas objetables, ¿sí? Entonces no podemos decir que existan por sí mismos. De tal forma que yo prefiero quedarme por el momento con la interpretación a partir de la psicología. Y si vamos a objetivar a estos seres, es decir, si vamos a pensar que existen por ellos mismos, bueno, tenemos que tener en cuenta que es muy difícil probarlo y entonces entraríamos al terreno de la fe. Y bueno, por eso les quise compartir esta experiencia de mi niñez. Hay mucha gente que ve cosas cuando son niños, pero las olvidan conforme van creciendo y se vuelven adultos. ¿Por qué las olvidan? Pues porque los demás adultos les dicen que eso no existe, de tal forma que dejan de recordarlo o de percibirlo. Bueno, quise compartirles esto, es algo muy personal, pero me parece que es una buena idea compartirlo para continuar con otros miedos infantiles. Voy a hablarles más adelante de los miedos, por ejemplo, a esos seres que hay debajo de la cama o en los closets, o también las pesadillas. Pero vamos poco a poco. Entonces espero que les haya gustado este primer video en el cual quiero platicar de miedos infantiles,
porque también mi intención es que vayamos entendiéndolos y también vayamos ayudando a los niños que los presentan para sacarlos de esos miedos. Y dicho esto, bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer una mamá o un papá si su niño presentara una situación como la que yo tenía? Más que negar la existencia de esto, debemos de preguntarle qué representa para él, qué sintió, qué mensaje tenía esto. Y si el niño tiene miedo, aceptar su miedo y decirle que está seguro. Recuerden que siempre lo digo, los miedos arquetípicos se combaten con soluciones arquetípicas. Entonces, si un niño tiene miedo a un ser sombra, sí hay que buscar iluminar un poco su recámara, hay que buscar consolarlo de la manera que él se sienta seguro, y muchas veces esto tiene que ver con el terreno de lo simbólico. Pero bueno, ya lo abordaremos más largamente en otro video. Muchas gracias.